De pie. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Amén. Libro de Ruth, capítulo 1, verso 1. Una vez más, bienvenido con todos los que nos acompañan. Bienvenido, mi hermano. Qué gusto verlo esta noche. Gracias, hermana, por traernos, papá. Que Dios los bendiga. Muy bien. Libro de Ruth 1, verso 1. La palabra de Dios dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos fue a morar a los campos de Moab. Nuevamente, hermano mío, consideremos las advertencias que nuestro Dios tiene cuando una familia abandona la voluntad del Señor por seguir el propio consejo suyo, buscando mejores oportunidades, siguiendo su lógica, su pragmatismo, y termina en el mundo. Que Dios nos ayude a no abandonar los caminos del Señor. Este hombre fue a morar los campos de Moab. Y medite esta noche: ¿dónde está morando usted? ¿Dónde está morando su familia? Vamos a empezar en oración. Padre, te doy gracias. Qué gran privilegio siempre es abrir tu palabra y meditar vez tras vez en ella. Te ruego esta noche que nos des la gracia de poder entender lo que está aquí escrito. Mi Dios, yo te ruego el auxilio de lo alto. Tú conoces mi vida, la vida de estos hermanos, la vida de sus familias, en lo público, en lo secreto. Tú conoces nuestro testimonio. Te ruego, perdónanos, Padre. Conoces las terminaciones de estos hermanos, las decisiones que toman. Si están fuera de tu voluntad, perdónanos, Señor. No queremos abandonar la casa del pan. No queremos abandonar la comunión que tenemos contigo. Mucho menos, Señor, también dejar de lado tu palabra, tus promesas. Como hemos cantado el himno, Cristo sostendrá. El himno que también cantamos anteriormente, el Rey viene. Sé tú el Rey en nuestras vidas, el Rey en nuestros corazones, el Rey en nuestras familias. Ayúdanos a mirar la tragedia, Padre, y ser advertidos cuando alguien abandona tu voluntad. Qué triste que Elimelech y su familia se fue a morar a Moab. En Cristo bendícenos. Amén. Pueden ocupar sus lugares, mis amados hermanos. Cuando Benjamin Franklin era un embajador en los Estados Unidos, antes de ser el hombre que fue enviado a trabajar en el país de Francia. Se unió a una sociedad literaria francesa conocida especialmente por su desprecio hacia la palabra de Dios. Un día Benjamin Franklin relató la historia del libro de Ruth en sus propias palabras a toda esta sociedad, y de pronto ellos, asombrados, aplaudieron el relato, la declamación del libro de Ruth, y ellos dijeron: Doctor Franklin, esta es la historia de amor más grande escrita en cualquier idioma, así que solicitamos su permiso para poder publicar y distribuirla a nivel mundial, porque quedaron impactados. Así que Benjamin Franklin le respondió con las siguientes palabras, y cito: esta historia que acabo de leer se encuentra en la Biblia, el libro que profesan ustedes despreciar, pero cuyo contenido aparentemente desconocen. Como la actitud de este grupo de personas eruditas en sí mismas menosprecian la palabra del Señor, hay muchos de nosotros que podemos dejar de considerar el mensaje aquí escrito. Aunque podemos estar en la iglesia, hermano mío, pero si la palabra de Dios no es nuestra regla de fe y de práctica, si la palabra de Dios no es la autoridad en nuestra vida, si la palabra de Dios y las verdades en ellas plasmadas no son suficientes para edificar nuestra familia y la vida de nuestros hijos, entonces, hermano mío, vamos a tener un corazón plenamente desviado de los caminos y voluntad de nuestro Dios. Y si Jehová no edifica la casa, el Salmo 127:1 dice: en vano trabajan los que la edifican. Esta es la historia del libro de Ruth. Esta es la historia de un hombre llamado Elimelech. Esta es la historia de su mujer llamada Noemí. Esta es la penosa historia de estos hijos que ellos tuvieron, Malión y Kelión, efrateos de Belén, quienes, introducidos por la gracia del Señor a este lugar llamado Belén, un lugar con promesa, un lugar donde nacerá David, donde será ungido David, y un lugar de donde el linaje de David saldrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este grupo de personas que disfrutan las promesas de Dios, de la bendición de Dios, de la herencia del Señor, de la voluntad de Dios, de la comunión con Dios, de la adoración a Dios, de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Este grupo de personas que forman parte del plan de redentor de Dios menospreciaron todo esto en un instante y se volvieron atrás.
La palabra de Dios esta mañana nos mostró que en el libro de Ruth, este precioso libro que suple como puente entre Jueces y el libro de Primera y Segunda de Samuel, este libro que nos permite entender la transición. En el libro de Jueces, la palabra de Dios nos dijo en el verso 25 del capítulo 21, la situación penosa del libro de los Jueces. La palabra de Dios nos dijo que cada uno hacía lo que bien parecía. Cada capítulo va de mal en peor. Es una espiral descendiente de pecado y perversión. No hay rey en Israel, no hay rey en el corazón del pueblo. Cuando quitas a Dios, cuando quitas su palabra y son dominados por su deseo, por su pensamiento, por la corriente, tenemos tragedia, pecado, muerte y la situación empeora. El libro de Ruth nos muestra que este libro fue escrito más adelante, obviamente, en los días del rey David, pero los acontecimientos tienen que ver en estos días donde los jueces gobernaban. Nota la palabra del Señor en este libro, que es importante. No solo es un puente de transición desde los jueces hasta el reinado que comienza con Saúl, luego sigue David y luego sigue su hijo Salomón, sino que también la palabra de Dios tiene una historia para nosotros aquí. Si bien es cierto, se habla de Ruth como el título del libro, y por si acaso es el único libro que lleva el nombre de alguien que no es israelita. El libro de Ruth, hay dos libros con nombre de mujer. Una de estos es el libro de Ruth, y es mencionado el libro de Ruth también en el Nuevo Testamento y no más en el Antiguo Testamento. El libro de Ruth es considerado como una joya. Así que entendiendo todo esto, aunque se habla de Ruth, la protagonista no es ella. Si nota la palabra de Dios, de todos los versículos que encontrarás, más del 50% son diálogos, y vienen diálogos de voz y vienen diálogos de Noemí. Y cuando ves la historia de principio a fin, la historia tiene que ver con Noemí. ¿Por qué la palabra de Dios pone el énfasis en Noemí? Así que de esto se trata nuestra historia. Y volviendo a la palabra de Dios, libro de Ruth en el capítulo 1, note nuestro mensaje para esta noche. Vamos a continuar y trataremos de ser breves. Note la Biblia, el verso 1. Aconteció en los días que gobernaron los jueces, ese es el contexto, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Hemos visto esta mañana el contexto, hemos visto esta mañana lo que está sucediendo. No solamente están en los días que los jueces gobiernan, donde cada uno hace lo que bien le parece, sino que la palabra de Dios también nos mostró que hay hambre en la tierra. La Biblia nos enseñó que esto es producto del pecado. Dios dijo en su palabra, en el libro de Levítico 26, ya lo vimos en la mañana, que si dejas mi mandamiento, si abandonas mi palabra, yo voy a maldecir la tierra. Hay hambre en la tierra por culpa del pecado del pueblo del Señor. No será la primera vez, a lo largo del Antiguo Testamento se registran 7 hambrunas. Así que hay hambre en la tierra. Y la palabra de Dios nos dice, este varón de Belén, llamado Elimelech, en el versículo 2, y nos habla del nombre de su mujer Noemí y el nombre de sus hijos. Abandonaron lo que hemos hablado, la casa del pan, Belén. Pero ¿qué significa? Recuerdas, en la mañana hemos visto Elimelech. El nombre significa que Dios es mi rey. El nombre de Noemí significa placentera o gozosa o llena. El nombre de Malión y Kelión tiene que ver con enfermo, y el otro débil o imposibilitado. Pero cuando volvemos a la palabra de Dios, aunque Elimelech tiene el nombre que Jehová es mi rey, sus padres crearon a este niño esperanzado que este hombre puede vivir bajo la palabra del Señor, para honrar al Señor, para predicar la soberanía de Dios. Sin embargo, el hombre se apartó. Sin embargo, su mujer, que se llama Noemí, placentera, llena del gozo del Señor, también se apartó. Y hemos visto la penosa realidad. Abandonaron la voluntad, la casa de Dios, la casa del pan. Abandonaron las promesas del Señor, la tierra del Señor, la herencia del Señor, la comunión con el Señor, la adoración con el Señor. Y el verso 1 nos dice, ¿a dónde se fueron? A los campos de Moab. ¿Cuál era el problema en Moab? Dios maldijo a Moab. Moab fue un enemigo constante con el pueblo del Señor. Ellos trataron de que este pueblo fuera maldecido. Hemos visto este libro de Números. Ellos luego lograron que el pueblo de Dios se tire a la fornicación y al adulterio, y también a la idolatría por las mujeres de Moab. En la palabra de Dios nos muestra que Moab era un pueblo abominable, porque tenían muchos ídolos, especialmente adoraban a este Dios llamado Quemos. Cuando nosotros miramos las escrituras, vemos que Dios va a resaltar vez tras vez cuánto abominaba esta adoración. Consistía en sacrificios humanos, sacrificaban a sus hijos, y estas en conjunto vivían en manera desordenada,
adulterios, fiestas, borracheras. Así que cuando dice la palabra de Dios, estás yendo a Moab, Dios está mostrando una penosa realidad. Aquí hay un varón que determinó en su corazón. Aquí hay un varón que sedujo a su esposa y a sus hijos. Aquí hay una familia que en armonía dijeron: vamos a morar a los campos de Moab. Vamos a abandonar el centro de la voluntad de Dios en nuestras vidas y vamos a volver atrás. Vamos a ir a una ciudad perversa, inmoral, violenta, idólatra. Vamos a ir a un lugar donde Dios abomina. Oh, Dios pidió que exterminasen a todos los canaanitas, porque si no va a seducir al pueblo de Dios a la idolatría. Pero esto también lo tuvieron en poco. Así que, mi amado hermano, es una gran tragedia. Lo peor que puede pasar en la vida de las familias de nuestra iglesia es que cada uno de nosotros, como miembros de la familia del Señor, podamos abandonar en algún momento la casa del pan, la casa de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios, los propósitos de nuestro Dios, la herencia de nuestro Dios, el plan de Dios para la vida de nosotros y nuestras familias. La palabra de Dios también nos mostró en el versículo 1, no solamente las condiciones, no solamente los miembros de la familia, no solamente la penosa realidad, sino la Biblia dice en el versículo 1, y un varón de Belén de Judá fue a morar. Nos muestra que esto ha sido real. La palabra morar indica un tiempo nomás, pero la Biblia nos va a mostrar más adelante que se quedaron más tiempo, alrededor de 10 años. Ellos dijeron: vamos de visita, pero se quedaron allí. Mi querido hermano, no podemos nosotros jugar con esto. Tenemos el privilegio de haber conocido a Cristo Jesús. Tenemos la gracia de haber escuchado su palabra. Tenemos el privilegio de haber entendido que sin Él nada podemos hacer. Vez tras vez la gracia del Señor nos predicó: en Cristo Jesús está la salvación. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Vez tras vez hemos entendido que hemos entrado por la puerta estrecha y estamos andando en la senda estrecha. Formamos parte del pueblo del Señor. La palabra de Dios nos animó una y otra vez, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la Biblia dice: y lo demás será añadido. Pero qué triste y qué penoso es en la vida de alguien, en la vida de alguno de nosotros. Y aún al finalizar este año es bueno meditar hacia dónde están nuestras tiendas, dónde hemos nosotros puesto nuestro corazón, nuestros tesoros, cómo está nuestra comunión con el Señor, nuestra alabanza al Señor, cómo están nuestros propósitos delante de nuestro Dios. Mi amado hermano, o hemos crecido o no en la gracia del Señor, o vivimos para la gloria y honra de Cristo Jesús, o vivimos para este Dios y sus propósitos y su evangelio, o vivimos en santidad y en comunión con Él, o estamos volviendo atrás. La advertencia es clara. La tragedia para nosotros nos debe advertir. Por lo tanto, en el libro de Ruth, Dios nos advierte y nos dice: ha de tener cuidado cualquiera, y sobre todo las familias, de volver atrás. Hemos visto que esto es común a lo largo de la palabra de Dios. Hemos visto lo mismo con Abraham, y 2 veces hizo Abraham, se volvió atrás, volvió a Egipto, volvió a Gerar en cierta cantidad de años, y le fue mal las 2 veces. Hemos visto la decisión de Lot de ir también tras a Sodoma y Gomorra. No tomó la decisión solamente de decir de la noche a la mañana: me voy al mundo. Fue poco a poco, al igual que Elimelech. Encontró razones para abandonar los caminos del Señor. Ya Lot no es el mismo al volver. Su familia se perdió, sus hijos también. Mi amado hermano, de tal forma que Moab incluso viene a ser descendiente de Lot por el pecado que tuvo su hija mayor con él. Hermano mío, qué triste es volver atrás. Lo mismo pasó con Isaac cuando abandonó los caminos del Señor, cuando hubo hambre en la tierra. El Nuevo Testamento nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La palabra de Dios también nos dijo en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de nuestro Dios? La palabra de Dios nos anima a andar por la senda estrecha. La palabra de Dios nos anima a llevar a los nuestros, porque el fin es vida. Mi querido hermano, medite esta noche. ¿Dónde está morando usted? ¿Cuál es la dirección que los padres y los varones de familia están llevando a su familia? Vuelva a la palabra de nuestro Dios esta noche, hermano mío. Y nuestro Dios, en su gracia, nos está mostrando y nos está advirtiendo sobre este terrible mal. Por lo tanto, ¿cómo nuestro Dios nos advierte? ¿Cómo podemos nosotros mirar la historia de Elimelech y su penoso final con su familia mientras aprendamos algunas lecciones?
Así que de eso consiste nuestro mensaje. Dios quiere que seamos advertidos de esta penosa historia que lentamente aparta a muchos de los caminos del Señor a los campos de Moab. Ni siquiera la ciudad, la idea era a los campos de Moab, a los campos de Moab. Mi amado hermano, entonces aprendamos algunas lecciones. Note la Biblia en la palabra de Dios, libro de Ruth, capítulo 1, y note rápidamente la primera lección que hemos considerado esta mañana. Note la palabra de nuestro Dios, libro de Ruth, capítulo 1, y la primera lección que nosotros vimos esta mañana tiene que ver con las razones por las cuales estos hombres abandonaron, y este varón abandonó la tierra de Dios, la casa del pan, Belén, la razón que estaba entre el corazón de ellos. Hemos visto que Elimelech un día dijo: muy bien, hay hambre en la tierra, mi economía está mal, la tierra no está produciendo, ¿de qué vamos a vivir? Parece que Dios nos ha olvidado, y escuchó por ahí que en los campos de Moab hay bendición, en los campos de Moab hay oportunidades laborales. No le importó la condición del Señor y el establecimiento de su palabra sobre no ir por allá, sobre no juntarse con naciones extranjeras, que Dios abominaba a Moab y dijo que ningún moabita entrará en medio de su pueblo. Sin embargo, el hombre dijo: pero allí puedo comer, allí puedo trabajar, allí puedo establecer a mi familia. Además, voy y vuelvo. La excusa que este hombre tomó, hemos visto que fue una excusa vana. Oh, hermano mío, lo que empieza a apartar a muchos de los caminos del Señor, de su servicio al Señor, de su comunión con el Señor, de la vida santa que Dios espera, es justamente eso: la satisfacción de las necesidades materiales. Y muchas veces el dinero, la billetera, el trabajo, la educación, cualquier cosa que es para mi provecho, siempre termina apartando a alguno de nosotros. El plan es buscar la voluntad de Dios sobre todo. No está mal trabajar, no está mal buscar oportunidades laborales, no está mal crecer, pero el punto es que eso no debe gobernar la dirección de nuestras vidas. El plan es de ir a la palabra del Señor y meditar. ¿Acaso Dios no podía proveer? ¿Acaso Dios, que condujo a este pueblo y les dio agua de la roca y les dio maná del cielo y trajo codornices del cielo, no podía proveer? El hombre no entendía. Están en hambruna porque la paga del pecado es la muerte. Dios hizo un pacto con su pueblo, el pacto con Moisés. Y este pacto tenía la condición: si ustedes abandonan mi palabra, si ustedes menosprecian mi ley y se vuelven al mundo, se vuelven las naciones extranjeras y se vuelven a cada uno de sus ídolos, entonces dice nuestro Dios, yo también los abandonaré. Entonces voy a maldecir vuestra tierra. Y es lo que está pasando. Vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios. Elimelech abandonó los caminos del Señor, al igual que muchos hombres en la Biblia, al igual que alguno de nosotros abandonó por la vana razón de que mejor oportunidad, mejor trabajo, mejores estudios. Oh, hermano mío, si Dios... al otro lado. Ahora sí. Muy bien. Volviendo a la palabra de nuestro Dios, hermano, medite en las Escrituras. ¿Por qué otra razón este hombre está yéndose de la voluntad del Señor? Y la Biblia dice: hubo hambre en la tierra. La billetera o la voluntad del Señor, el dinero o la voluntad del Señor. Muchos han abandonado y están abandonando los caminos del Señor solo por mejores condiciones materiales. Hermano, descubrirá que no vale la pena. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. Mire las Escrituras nuevamente. Dice: y un varón de Belén. Y el verso 2 dice: y el nombre de aquel varón, y el nombre de su mujer, y el nombre de sus hijos. Nota, aparentemente hay una armonía en ellos. Ninguno de ellos está diciendo no. Dios preguntó, seguramente si hubiese preguntado a este varón, a la palabra de Dios, a Dios, a los jueces que estaban ahí o a alguno de los rabinos que se encontraban ahí: eso no es la voluntad de Dios, que yo me vaya. Seguramente no hubiese querido escuchar el mensaje, hubiese abierto la palabra de Dios y Dios le hubiera mostrado: no vayas, yo aborrezco estas naciones, yo aborrezco a sus ídolos. ¿Qué parte de no es no? No puedes entender. Pero este hombre pudo argumentar: ¿sabe qué, hermano mío? ¿Sabe qué, querido juez? ¿Sabe qué, querido rabino? Yo voy a hacer lo que pienso hacer. Además, he consultado a Dios y tengo paz en mi corazón, tengo calma en mi corazón. Mi esposa está de acuerdo, mis hijos están de acuerdo.
pero ya no llegas a la casa de Dios como antes. Es que tengo paz en mi corazón. Hay que trabajar de alguna forma. Oh, pero ya no eres fiel como antes al Señor, ni tú ni tu familia, enfrascados en sensualidad, en fornicaciones, apartados de todo bien. Sí, pero tenemos cierta paz entre nosotros. Mi querido hermano, hay mucha gente que busca la paz en su corazón sin mirar primero lo que Dios dice. La palabra de Dios nos muestra, nunca habrá paz para el impío. Puede tratar de cauterizar su conciencia, pero hermano mío, no nos movemos por el deseo del corazón. No nos movemos por un aparente acuerdo entre nosotros. Nosotros tenemos que volver a la palabra de nuestro Dios. Note por qué otra razón este hombre, esta vana razón, está tratando de salir y salió de Belén. En primer lugar dijo, muy bien, hay hambre en la tierra, dinero, billetera, trabajo o la palabra de Dios. Escogió dinero, billetera y trabajo. Dijo, mi corazón, mi deseo, la armonía entre nosotros. Vamos a seguir haciendo lo malo, pero total, hay paz en nuestro corazón. Ya no vas a orar como antes, pero hay paz en el corazón. Ya no vamos a congregar como antes, sí, pero hay paz en el corazón. Cada uno cauteriza su conciencia, su vana manera de pensar así. Pero otra de las razones, hermano mío, es que estos hombres trataron de adaptar la palabra de Dios a su conveniencia. Si preguntaras a Elimelech, ¿por qué estabas abandonando la casa del pan? ¿Qué porción de las escrituras? Oh, probablemente Elimelech, para él no es desconocido los campos de Moab. Están a 60 kilómetros, aproximadamente 3 a 5 días de camino. Él podía citar Deuteronomio 23, donde la palabra de Dios nos muestra que el pueblo de Dios ha estado ya en los campos de Moab, pero era un entorno diferente. Estaban a punto de entrar a la tierra que fluye leche y miel y tenían que ser capacitados por un mes en los campos de Moab. Ninguno de nosotros podemos quebrantar la palabra de Dios, acomodar la palabra de Dios, sacar de contexto la palabra de Dios para abandonar los caminos del Señor. ¿Qué parte de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? No podemos entender. ¿Qué parte de Mateo 6:33? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. No podemos entender. ¿Qué parte de la palabra de Dios que dice sed santos porque yo soy santo? No podemos entender. ¿Qué parte de la palabra de Dios dice amémonos los unos a los otros? ¿Qué parte de las escrituras dice no améis al mundo? ¿Qué parte de eso no podemos entender? ¿Qué parte del libro de Romanos capítulo 12 en el verso 2 de la palabra de Dios dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Qué parte de esto no podemos entender? Mi querido hermano, cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, el Señor nos está advirtiendo, ten cuidado de abreviar razones vanas para apartarte de los caminos del Señor. Pero la realidad es diferente. Vuelve usted a la palabra del Señor y la Biblia nos va a mostrar algo. La Biblia dice en el verso 1, se fue a morar a los campos de Moab. Mi amado hermano, ¿sabe por qué realmente uno abandona el Señor? Uno abandona su casa, uno abandona su comunión entre el Señor y entre los hermanos. Uno empieza lentamente a enfriarse en su servicio. ¿Por qué razón? Puedes poner la razón que quieras: dinero, trabajo, oportunidades. Ay, tengo paz en lo que estoy haciendo. O puedes acomodar la Biblia, torcer los versículos para abandonar los caminos del Señor y poner al Señor al final. Puedes tratar de hacer todo esto, pero la verdadera razón, la palabra de Dios nos muestra: si abandonas la casa del pan, estás abandonando la presencia de Dios. Dios pidió al pueblo que se sostenga cada uno en los territorios, cada tribu en su territorio, y Dios estableció su tabernáculo, y Dios estableció su presencia en ese lugar, y dio Dios leyes para que el pueblo de Dios aprenda a vivir con un Dios santo. Si abandonamos la tierra de Dios, está menospreciando la presencia de Dios. Dios no va a estar en los campos de Moab. Dios no va a estar en una vida solamente de dinero. No va a estar en una vida de afán, dejando al Señor al final. Dios no va a estar en una vida con un corazón cauterizado. No va a estar en una vida que no está llena de la palabra del Señor. No va a estar en una vida de desenfreno. No va a estar en una vida de infidelidad. No, mi amado hermano, el Señor está en medio de nosotros. El Señor está en su palabra. El Señor está en sus caminos. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué razón abandonó a este hombre? Pudo haber dado sus excusas, pero la palabra de Dios nos mostrará: este hombre menospreció la presencia de Dios. También menospreció, hermano mío, las reprensiones de Dios. La Biblia dice que hubo hambre en la tierra. No es casualidad. La paga del pecado es la muerte. Y a pesar de todo esto, Elimelech, no puedes ver,
Hermano mío, no puedes ver, no solo abandonar la casa del pan, estás abandonando la presencia, la gloria de Dios, la adoración a Dios, sino también las reprensiones de Dios. Oh Elimelech, ¿no quieres pagar el precio de tu maldad? Oh Elimelech, ¿no quieres pagar las consecuencias de tu rebelión? Oh Elimelech, ¿no quieres escuchar el mensaje de reprensión? Es mejor, en los campos de Moab no hay hambre. En los campos de Moab no hay reprensión. En los campos de Moab la paga del pecado no es la muerte. Podemos vivir nuestra vana manera de vivir como un grupo de hombres que disfrutaron la presencia, la gloria, la majestad, la palabra de nuestro Dios. Puede acostumbrarse a vivir lejos de la presencia del Señor. Terminarán viviendo en religión. Este hombre también menospreció el mandato de Dios. Fue a los campos de Moab. Si lee Deuteronomio 7 del 1 al 3, cuando tenga tiempo, usted mirará cuánto Dios abominaba al pueblo de Moab. Así que la palabra de Dios nos muestra que estaba prohibido ir allí a vivir en medio de ellos. David, por si acaso, más adelante va a refugiar a sus padres en los campos de Moab, que de repente no, pero en Moab sí. Cuando volvemos a la palabra de Dios, este hombre está menospreciando directamente la palabra de Dios. Se está revelando directamente a las escrituras. Así que podemos ver que la razón por la que este hombre se está yendo es esta. Menosprecia la presencia de Dios. Menosprecia la reprensión de Dios. Menosprecia los mandamientos de Dios. Menosprecian la herencia de Dios. Son efrateos de Belén. Son las primeras familias de Belén relacionados con Caleb muy estrechamente. Menosprecian la herencia de Dios y también menosprecian las promesas del Señor. Oh, de ahí vendría este linaje de David, el rey que afirmaría su trono para siempre, Cristo Jesús. Mi amado hermano, no solo está menospreciando la presencia de Dios, las promesas del Señor, la palabra de nuestro Dios, las reprensiones de nuestro Dios, los planes de nuestro Dios, las bendiciones de nuestro Dios, sino que estos hombres están menospreciando al Redentor, Cristo Jesús. Mi amado hermano, pregúntate usted, ¿qué será de su vida sin Cristo Jesús? Cristo mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Dios nunca bendice el pecado. Dios nunca bendice mis ladrones, mi ladronerada. No, nunca va a bendecir mis mentiras. Nunca va a bendecir mi moralidad. Nunca va a bendecir mi hipocresía. Mi querido hermano, puede estar usted esta noche en la casa de nuestro Dios, pero como dijo Cristo, su corazón puede estar lejos. Hermano mío, yo le invito a meditar en esto. Vuelva al libro de Ruth capítulo 1 y note la segunda razón esta noche. La segunda lección, perdón. Ya nos mostró la primera lección. Dios nos advierte, se fue a morar a Moab. Se fue a morar a Moab. Y la palabra de Dios nos dice, hay lecciones que debemos aprender. Oh, hermano mío, y en primer lugar Dios nos dijo, mire las razones, la verdadera razón por qué esta familia se fue a morar a Moab. Ellos tienen sus vanas razones, pero en realidad es un menosprecio a Dios. Ahora nota, hermano mío, el modo en que ellos se fueron a morar a los campos de Moab. Note, la Biblia dice, y la palabra de Dios dice en el verso 2, el nombre de aquel varón Elimelech, habla de Noemí, habla de sus dos hijos, Quelión y Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron. En el verso 1 dice, se fueron. Y el verso 2 nos dice, llegaron. Se fueron y llegaron. Como estos hombres partieron desde la casa del pan Belén y llegaron a morar a los campos de Moab. En primer lugar, debe notar que la partida de la familia fue determinada por este varón. La palabra de Dios nos muestra cómo partieron estos hombres, cómo esta familia empezó a desviarse, cómo empezó a volver atrás, cómo empezaron a abandonar la casa del pan. Mi amado hermano, una vez más nosotros, los que Dios nos ha puesto por la gracia de Él sobre nuestras familias, tenemos mucha responsabilidad, porque el versículo 2 empieza diciendo, el nombre de aquel varón era Elimelech. Dios quiere que sepamos quién era este varón de Judá que llevó a su familia lejos de la voluntad del Señor. Y Dios dice, se llama Elimelech. ¿Cómo partieron esto? Un día Elimelech miró, un día consideró su billetera, un día hizo lo que su corazón quiere, un día volvió atrás, un día abrigó religión. Y el hombre dijo, nos vamos, hija mía, esposa mía, hijos míos, nos vamos de la casa del pan y nos vamos a los campos de Moab. La determinación de Elimelech influenció mucho en su familia.
Oh, hermano mío, estamos meditando durante estos días la importancia del varón en su hogar, la importancia del varón en la iglesia, la importancia de cumplir nuestro trabajo. Las escrituras nos dicen en el libro de Efesios capítulo 5 en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo la cabeza de la iglesia. Si el hogar está bien, buen trabajo varón. Si la familia hay contiendas, pleitos, disensión, los hijos, la esposa volviendo atrás en amargura, en dolor, en pecado, en hipocresía, mal trabajo varón, tú eres el responsable. Dios te puso como cabeza de tu familia. Libro de 1 Timoteo capítulo 3. Note la Biblia, hermano. 1 Timoteo 3, verso 4 al verso 5. Vamos un momento por ahí. La palabra de Dios habla acerca de los ancianos en la iglesia que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si nota la pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo será de bendición como ministro, predicador, en algún puesto de nuestra iglesia de liderazgo? ¿Cómo lo hará si no gobierna bien su casa? Y la palabra de Dios nos muestra cómo gobierna bien su casa. La Biblia dice, tiene que tener sus hijos en sujeción con toda honestidad, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Mi querido hermano, hemos visto este requisito también en el libro de Tito, en el capítulo 1. Oh, mi querido hermano, aquí hay un hombre que está menospreciando los privilegios del Señor. Está perdiendo el lugar prominente en el cual Dios le ha puesto. Es uno de los principales, una familia importante, es un efrateo de Belén. Mi querido hermano, forma parte de la genealogía de nuestro Dios, y por pura gracia de nuestro Dios el hombre está ahí, pero sin embargo él empezó a poner esto en su corazón y su corazón se desvió a su familia. La palabra de Dios nos muestra el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? El hombre dejó de ser el varón que debía ser. El hombre dejó de gobernar bajo la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos. El corazón del hombre flaqueó y habló a su mujer. Imagina la conversación entre Elimelech y Noemí. Hija mía, tenemos problemas. Ves que aquí en la casa de Dios hay hambre y no sabemos qué vamos a hacer. Lot dijo a su tío llamado Abraham, mira, hay pleitos entre nosotros, ¿por qué no nos vamos a otro lugar? Cualquier argumento ha sido bueno. Y con el tiempo vemos que Lot y vemos que Elimelech se apartaron de los caminos de nuestro Dios. Oh, hermano mío, no hay algún argumento. Si nosotros vamos a mover, tiene que ser en función de la palabra de Dios, de la voluntad de nuestro Dios. Cuando volvemos a las escrituras, así partió, de esta forma partió este hombre, porque también su mujer lo apoyó. La Biblia nos dice en el verso 2, y Noemí, su mujer. Y le mencioné, hermano mío, que el libro de Ruth trata de esto, de Noemí, la mujer que tiene por nombre, que significa placentera. La palabra de Dios nos va a mostrar que al final del capítulo 1, ella misma se va a llamar Mara, amarga. ¿Qué pasó con Noemí? Así como Dios puso al hombre en su rol de gobernar su casa, de llevar a sus hijos en sujeción a los caminos del Señor, a la voluntad del Señor, de ordenar su hogar, de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hijos, vamos a vivir con la palabra de nuestro Dios. No tienes derecho a hacer lo que quieras. Mientras vivas en este hogar, vas a someterte a las escrituras. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esta mujer hizo su parte también. No dijo, esposo mío, ¿qué locura estás haciendo? Si la palabra de Dios nos prohíbe ir a Moab, ¿por qué estamos yendo a Moab? ¿No puedes tú confiar en las promesas que Él nos va a sostener? ¿No puedes confiar que en la gracia del Señor puede proveer lo que nosotros necesitamos? ¿Cómo vamos a abandonar la iglesia? ¿Cómo vamos a abandonar al Señor? ¿Cómo vamos a volver atrás? Mi querido hermano, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. También hay mujeres como Noemí, que en lugar de pararse en la voluntad del Señor,
también son movidas solo por oportunidades, solo por dinero, solo por trabajo, buscando cierta paz en su corazón. Mi querido hermano, cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, no hay nada más lindo, no hay nada más satisfactorio, no hay nada más pleno que estar en la voluntad de nuestro Dios, que estar en el lugar donde Dios nos ha puesto, haciendo lo que Dios quiere que podamos hacer, invirtiendo en los negocios de vida eterna y no en los de la tierra, disfrutando una comunión plena con Cristo Jesús en esta tierra que fluye leche y miel. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano. Libro de Ruth, capítulo 1. Y finalmente sus hijos Kelión y Malión, o Malión y Kelión. Uno significa enfermo, el otro significa débil. Por una razón tienen estos nombres. Normalmente cuando estás lejos de los caminos del Señor, tienes hijos como Kelión y Malión, tienes hijos enfermos, tienes hijos débiles, tienes hijos que no son bendecidos por estar lejos de la voluntad del Señor. Hermano, medite en este instante, la herencia más grande que usted puede dar a su familia, este legado más grande es como usted anduvo con Dios, sus hijos también. Oh, no los saque de la casa del pan. Oh, no los saque de la tierra que fluye leche y miel. Oh, no los saque las promesas y las bendiciones que provienen de lo alto. No los saque de una adoración a Dios, de una vida santa delante de los ojos de nuestro Dios. No los saque de los propósitos eternos. No sea de estorbo para que ellos vuelvan atrás. Mire el libro de 1 Samuel capítulo 3 verso 12. Aquí hay un padre que permitió esto en el corazón de sus hijos. Elimelec está llevando a su esposa a los campos de Moab, lejos de la voluntad de Dios, volviendo al mundo. Elimelec también está llevando a sus hijos a los campos de Moab, lejos de la voluntad de Dios. No hay nada más penoso, no hay nada más trágico, no hay nada más peligroso, no hay maldad más grande que un varón puede hacer a su familia, que no se pone de pie por la causa del Señor y abre la palabra de Dios y gobierna con sabiduría a su hogar y los mantiene dentro de los caminos de nuestro Dios. Mi amado hermano, muchos de ustedes padres son culpables de la desgracia de sus hijos porque no saben estorbar. Mire 1 Samuel 3 verso 12. Si tenemos el mal ejemplo de Elimelec, ¿qué espera de sus hijos? Si Elimelec es infiel, si Elimelec pone a Dios al final, si Elimelec pone primero su trabajo, primero el dinero, primero sus cosas antes que el Señor, si Elimelec vive una vida desenfrenada, ¿qué espera que vivirán sus hijos? Mire 1 Samuel 3:12, la triste historia de los hijos de Eli. Aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Oh, hermano mío, ¿qué dirá el Señor sobre tu casa? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Nota una razón? Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elimelec, Elí, Abraham en su momento, Isaac en su momento, lucharon con las mismas circunstancias. Hay hambre en la tierra. Puede poner cualquier pretexto, cualquier excusa. Ay, no estoy tan cómodo. Ay, caramba, hay problemas. Ay, que no me gusta. Ay, que no me gusta. Puede poner los pretextos que usted quiera para abandonar los caminos del Señor, la casa del Señor, la providencia del Señor, las promesas del Señor, la comunión con el Señor, la vida santa en el Señor, la senda estrecha en el Señor. Pero tristemente sus hijos van a seguir el mismo y penoso camino. Padre infiel, hijo infiel. Padre inmoral, hijo inmoral. Oh, mi querido hermano, el trabajo entre nosotros, según la palabra del Señor, es ser de estorbo para que estos no se aparten del Señor. Oh, yo doy gracias a Dios por los padres que siempre están cuidando el corazón de sus hijos. No se vayan a inclinar, que siempre están pendientes. ¿Dónde están en aquellos? Mi amado hermano, mostramos en la mañana penosos testimonios. Para mí sigue presente el relato de una mujer que vino quebrantada, tocando la puerta de la casa, diciendo: pastor, estoy asustada, no encuentro a mi hija. Es la primera vez que salió al cumpleaños de su amiga y solo tiene 13 años. Y ahora no sé dónde está. Y dijo que vendría y sus amigos dijeron no. Los padres de familia aseguraron que le iba a traer. No llega, es muy tarde. Llegó las 10, las 11, las 12, 2, 3, 4 de la mañana. La encontró en un hotel, drogada, y había sido ya ultrajada. El quebranto de esa madre era inconsolable. Un día. Oh, ustedes jóvenes y señoritas, como estamos estudiando el libro de Tito, no jueguen con esto.
No se expongan a los hombres perversos de este mundo. No juegues con la vida sensual. No trates de ser bonita y sexy a través de las plataformas virtuales. ¿Qué manera de exponerse así? No moramos como los que moran en Moab. No vivimos como los que viven en Moab. No vivimos sensualidad. No vivimos en el culto a la belleza. Vivimos para la gloria y honra de nuestro Dios. Debe haber una gran diferencia con los moradores de Moab, las mujeres de Moab y aquellos que están morando en la casa del pan. Mi amado hermano, ¿cómo partieron ellos? Con la determinación de su padre, con la ayuda de su mamá, y no fueron de estorbo para sus hijos. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, libro de Ruth, capítulo 1, y note rápidamente cómo llegaron ahí mismo. Estamos viendo la segunda lección. Dios nos advierte: fue a morar a los campos de Moab. Grítalo porque es una tragedia. Grítalo, hermano mío, porque es una penosa realidad. Fue a morar a los campos de Moab. ¿Cómo se le ocurre a este hombre ir a morar a los campos de Moab? ¿Cómo se le ocurre abandonar la voluntad de Dios y volver atrás? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre llevar a su familia? Y Dios nos está mostrando esto y nos está diciendo: mira esta razón, por esta verdadera razón el hombre se fue. Ahí tiene él sus propios argumentos vanos, pero en realidad me está menospreciando. Por eso vuelve atrás. Y nos está mostrando la segunda lección: cómo salieron, cómo llegaron, por qué se fueron así. La palabra de Dios nos mostró por la determinación de este hombre, por la influencia de su mujer, y no fueron de estorbo a sus hijos. Toda la familia terminó abandonando los caminos del Señor. Y mire cómo llegaron dentro de esta segunda lección. La palabra de Dios nos dice en el versículo 2, a la mitad: llegaron pues a los campos de Moab. Llega el día, hermano. Probablemente el día 1 no, pero sí en esa misma dirección. Probablemente el día 2 tampoco. Probablemente el día 3 tampoco. Pero llega el día que llegan a los campos de Moab. Y llegará el día que estarán tan metidos, tan inmiscuidos en la sociedad moabita, tan partícipes de las fiestas, del libertinaje, de la idolatría, en los campos de Moab. Mi amado hermano, llega el día cuando uno se da cuenta y está lejos del Señor. Llega el día, hermano mío, cuando uno empezó a dejar de ser fiel al Señor y con el tiempo ya ni viene a la iglesia. Llega el día cuando uno empieza a jugar en adulterio y fornicaciones, y cuando se da cuenta está lejos. Llega el día cuando el corazón de algunos se enfría para adorar, para amar y para servir a nuestro Dios. Llega el día cuando está postrándose a los dioses de este siglo. Llega el día cuando el hombre se empieza a vivir una vida totalmente desenfrenada, apartada del Señor. Llega el día cuando el hombre pone en primer lugar su trabajo, sus deseos, su dinero antes que el Señor. Llega el día cuando el hombre vive de la misma forma que el hombre de este mundo vive, abraza el mismo pecado que este hombre peca. Mi amado hermano, llega el día en que nuestros hijos terminan viviendo como las mujeres en los campos de Moab. Llega el día como muchos jóvenes siguen viviendo en los campos de Moab. Llega el día del desenfreno, llega el día de la rebeldía, llega el día, y luego llega el día de la desgracia, y luego llega el día de la muerte, y luego llega el día de las tinieblas, y decimos: ¿por qué estamos viviendo así? Oh Elimelech, tú eres el responsable. Partiste con determinación y llegaste de la misma forma, lentamente, pero llegaste. Lot nunca dijo: voy a vivir en Sodoma y Gomorra. Cuando se apartó de Abraham, empezó a mover sus tiendas día tras día. Cuando despertó, cuando llegó al final, la palabra de Dios nos muestra cuando Dios quería destruir la tierra de Sodoma y Gomorra, Lot estaba dentro de la ciudad. Hay muchos que están en la iglesia, pero viven dentro del mundo. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano. Note una tercera lección rápidamente. Libro de Ruth, en el capítulo 1. Mire una tercera lección: se fue a morar a los campos de Moab, abandonó al Señor, lentamente se apartó, él y su familia. Y Dios nos mostró la razón por qué se fue a morar a los campos de Moab. Y Dios nos mostró la manera, cómo fueron a morar a los campos de Moab, cómo partieron y cómo llegaron. Ahora note algo más, hermano mío: cómo vivieron en la tierra extranjera. No solo veamos la razón, no solo veamos la manera, sino veamos la estancia de la familia en los campos de Moab. Cómo uno vive en los campos de Moab. Y aquí está la principal lección de esta noche. Porque, hermano mío, uno puede decir: no, yo estoy bien, no, mi familia está bien, yo tengo paz en mi corazón con lo que está pasando en mi hogar. Pero mire alguna de las señales, alguna de las características de una familia que está viviendo en los campos de Moab, fuera de la voluntad del Señor, volviendo atrás. Mire la palabra del Señor. La Biblia nos dice, en primer lugar, en el verso 2, dice al final: llegaron pues a los campos de Moab. ¿Recuerdas? La palabra morar dijo:
Oh, Señor, solamente voy un día. Es temporal. Mientras esta situación no se arregla, solo un tiempo nada más. Voy y vuelvo. Era la excusa de Elimelech. Pero la palabra de Dios que nos dice, y se quedaron allí. Y más abajo vemos que por lo menos va a ser 10 años. ¿Cómo es la vida cuando uno está viviendo fuera de la voluntad del Señor? Hermano mío, llega el día, como hemos hablado en el mensaje anterior, es que abandonamos completamente al Señor. Llega el día en que nuestra vida se transforma plenamente religiosa, lejos de la voluntad del Señor. Se quedaron allí. Allí hicieron su hogar, allí hicieron su vida, allí planificaron, vivieron de la misma forma que los moabitas vivieron. Se quedaron allí, ganaban de la misma forma que los moabitas ganaban. Se quedaron allí, allí establecieron sus sueños, ahí establecieron sus planes. Se quedaron allí. El corazón de ellos estaba arraigado al corazón de Moab. El corazón de Moab estaba arraigado al corazón de ellos. Se quedaron allí. Elimelech se quedó allí. Noemí se quedó allí. Melión y Kelión también se quedaron allí. Ninguno de ellos volvió al Señor. Se quedaron allí. Oh, hermano mío, esta historia la he visto vez tras vez. Empezamos bien, empezamos con gozo, y cualquier circunstancia nos invita a volver atrás. Fuera bueno a una iglesia, fuera bueno a un lugar a servir al Señor, pero la mayoría vuelve al mundo y se quedan allí. Y hombres que cantaban un día con nosotros ahora se emborrachan, y jóvenes que vivían en santidad ahora en fornicaciones. Oh, de todo corazón les digo, vuelvan al Señor. Mire, hermano mío, su vida es permanente allí. Aunque llega a la iglesia, más bien la iglesia es un tipo de un lugar turístico. Mi vida está en el mundo, mis planes están en el mundo, mis deseos están en el mundo. Nunca encaja mi corazón buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nunca puedo vivir mirando a Cristo Jesús como el galardón. Nunca puedo despojarme del peso del pecado que me asedia. Siempre me quedo allí, siempre me quedo allí. No crezco, no maduro, pasan los años, sigo en rebeldía. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. No solamente hay una estancia permanente, no solamente hay un estancamiento permanente, no solo hay una degradación permanente, porque la cosa y la vida que sucede en la historia de Elimelech va peor. Los asuntos se empeoran. ¿Usted cree que era grave mal abandonar la tierra que fluye leche y miel? El asunto es peor, porque llega a morar en medio de la depravación, en medio de las tinieblas, y el asunto se entorna peor. Mire la palabra de nuestro Dios en el versículo 3, que dice, no es de extrañar, dice, y murió Elimelech. Y murió Elimelech. Mire la vida de una familia en los campos de Moab. Primero hay un estancamiento en todos. No crecen en el Señor, no viven en el Señor. Más bien, todos se están apartando más. El pecado crece, la rebeldía crece, la necedad crece, y nos abandonamos vez tras vez. Ya no son fieles como antes, están volviendo atrás. No solo hay un estancamiento en la vida en el Señor, sino que también encontrarás la muerte en la tierra extranjera. Hay muerte. Hermano mío, cuando vemos el libro de Amós, capítulo 7, en el verso 17, la reprensión del Señor de morir en tierra extranjera es seria. Mira el libro de Amós, capítulo 7, verso 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán en espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. En el Antiguo Testamento, morir en la tierra de Dios era sumamente importante. Y cuando usted lee el libro de Primera de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, cuando lee sobre todo el libro de Primera de Crónicas, donde el énfasis está en los reyes de Judá, todos esperaban ser enterrados en su tierra, en los sepulcros de los reyes. A los reyes impíos los sacaban, pero por más impíos que sean, los enterraban dentro de la tierra, aunque no en los sepulcros de sus padres y de los reyes antecesores, pero los sepultaban dentro de la tierra, porque era sumamente inmundo para el Señor enterrar a uno fuera de la tierra que Dios está. ¿Por qué esto era importante, hermano? Desde el principio Dios estableció un lugar, y ese lugar era esta tierra donde ellos iban a tener una comunión íntima, estrecha con el Señor, y a gozar de un rey verdadero. Pero este pueblo fracasó, quebrantó la ley. Dios le dijo: serás inmundo si eres enterrado fuera. Ahora, cuando usted vuelve a la palabra de Dios, aquí hay un hombre que está muriendo fuera de la voluntad de Dios. No hay reconciliación para él.
no ha habido restauración por él. Normalmente, hermano mío, esto sucede cuando uno empieza a llevar a su familia lejos de la voluntad del Señor. Algo va a acontecer, muerte. El camino al mundo es muerte. El fin de la senda espaciosa. La palabra de Dios nos muestra en Mateo 7 que también es muerte. Y Elimelech murió. Tenía planes, tenía sueños. Dijo, voy un momento y vuelvo. Pero ahora murió. La Biblia dice, y murió Elimelech. ¿Puedes imaginar ese día? El corazón de Noemí no puede entender lo que está pasando. Ella salió con aspiraciones, ella salió con sueños, ella salió con el deseo de que le va a ir mejor. Acomodó las cosas a su manera, igual que su marido. Y ahora su marido no está, murió. Murió. Hermano mío, esto es una verdad. A lo largo de la palabra de Dios usted puede ver, la paga del pecado siempre es la muerte. El libro de Proverbios nos advierte vez tras vez, el camino del transgresor es duro, vez tras vez, el camino de nuestro corazón, el camino de nuestros pensamientos siempre lleva a muerte. Cuando volvemos a las Escrituras, podemos considerar esto. Mi querido hermano, yo le ruego de todo corazón, si hay muerte en su hogar, usted debe mirar su vida. ¿Dónde está acampando? ¿Dónde está acampando? Elimelech murió. No hay nada más triste que delante de nosotros uno pierda sus privilegios, uno pierda sus responsabilidades, uno pierda su testimonio. Murió. Para muchas mujeres murió el varón que tenía. Para muchos hijos murió el padre que tenía. Para muchos murió el hermano que queríamos, el líder que teníamos. Para muchos murieron. No es el mismo. La paga del pecado siempre es la muerte. Aunque Lot salió por la gracia del Señor de Sodoma y Gomorra, sus hijas nunca más lo trataron como el varón que debería ser. Nunca más lo consideraron, nunca más lo respetaron así. Ni sus yernos le tenían en consideración. Se burlaban de Lot. No era el varón. Murió su testimonio, murió su respeto, a tal punto que ellas embriagaron a su padre y luego sabemos que tuvieron hijos de su padre. Murió Lot, pero también murió Elimelech. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. Note las Escrituras. En primer lugar, pueden notar que la muerte de Elimelech fue una forma intempestiva. Elimelech no pensaba morir, él pensaba volver. Voy a morar, voy y vuelvo, pero murió. No salen las cosas como muchos planean, hermano mío. La mayoría va a morir allí. La mayoría va a morir allí. Nunca más será el nombre que conocimos antes. El pecado, las consecuencias van a hacer su trabajo. La paga del pecado es la muerte. Cuando usted vuelve a la palabra del Señor, esta muerte fue intempestiva. Esta muerte causó dolor, causó pena en el corazón de su familia. Pero no solo murió Elimelech. La palabra de Dios nos muestra en los versículos siguientes que también murieron sus hijos. La Biblia dice, verso 3. Y quedó ella con sus 2 hijos. Y luego verso 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Verso 5. Y murieron también los 2 hijos, Malión y Quelión. Oh, hermano mío, esa es la forma en la que uno vive en los campos de Moab. Hay muerte. Los hijos también no llegan a ser los mismos. Siempre la paga del pecado es la muerte. Alguien en fornicaciones, alguien maltratado en una vida sensual. Estoy escuchando historia tras historia. Una niña violada por vivir en este mundo. Nunca más es lo mismo. Una niña que está con uno y otro, nunca más es la misma. Murieron los hijos, murieron los mismos. Y literalmente los jóvenes de nuestros días se están matando. La mayoría en sus borracheras, en su desenfreno, en una vida totalmente violenta. La segunda causa de muerte es literalmente se quitan la vida, es el suicidio. Mi amado hermano, si hay muerte en su hogar, si hay jóvenes que perdieron el ánimo de servir al Señor, el gozo de estar en la casa de Dios, si hay muerto en su hogar, la vida para ellos es este mundo, esta vida sensual, esta vida liberal, tenemos serios problemas. Oh, hermano mío, este camino es camino de muerte, este camino es camino de tragedia, es camino de luto. Murió Elimelech, murieron sus hijos. Note también otra triste realidad. La palabra de Dios nos muestra en el verso 4, dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre era, una de ellas era Orfa y el otro se llamaba Ruth. La palabra de Dios también nos muestra que no solo hay muerte, que no solamente hay estancamiento en el Señor, no solamente hay muerte delante del Señor, sino que también hay esta desobediencia delante del Señor. ¿Por qué? Hay unión con extranjeros.
Oh, hermano mío, la palabra de Dios nos le prohíbe a ellos. Tenían que guardar el linaje, no podía mezclarse el linaje. De ahí vendría el Hijo de Dios, el Rey David. No podía mezclarse. Por eso dijo, no os unáis con estas naciones. Dios también nos dice, no os unáis en yugo desigual. La palabra de Dios dice, no hay comunión entre luz y las tinieblas. Cuando nuestros hijos están morando en los campos de Moab, siempre van a estar en relaciones, en amistades, en enamoramiento y todo lo que el mundo puede proponer con personas que no temen a Dios. Muéstrame una señorita, muéstrame un joven a espaldas de sus padres, teniendo un enamorado o una enamorada que no teme al Señor. Su tienda está en caminos de Moab, viviendo en una vida sensual, en fornicación. Su vida está en los campos de Moab. Dios nos dijo, no os unáis en yugo desigual. Murió Elimelech y se comprometieron. El peligro de este compromiso es serio delante de los ojos del Señor. Y la magnitud del compromiso fue tal, porque estos murieron. Sus nueras de Noemí eran moabitas. Se casaron con mujeres que estaban de acuerdo para sacrificar niños. Se casaron en una vida con mujeres que vivían en un contexto sumamente liberal, inmoral, perverso. Mi querido hermano, normalmente eso sucede. Ahora, si vuelve a la palabra de nuestro Dios, permíteme terminar esta noche con lo siguiente. Libro de Ruth, capítulo 1. Esta ha sido la convivencia, la vivencia de los hombres, de la familia de Elimelech en los campos de Moab. Hay estancamiento en el Señor, no crecen. Hay unión con el mundo, hay unión, no os unáis en yugo desigual, hay muerte. Pero mire finalmente las consecuencias. Mire el corazón de Noemí. Mire lo que todo esto produjo en el corazón de Noemí. Nota el versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Primero desamparada de su esposo, viuda. Ahora la palabra de Dios nos muestra el verso 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Ya, ahora el verso 5. Y murieron también los 2. Y que león, verso 5 al final. Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Las consecuencias son graves, hermano. Hay desamparo en la mujer. Hay desamparo. Ha sido abandonada por su esposo. Ha sido abandonada también por sus hijos. Nunca más hay esa comunión que deberían tener. Nunca más. Aquí murieron literalmente. Pero cuando me muestras una familia que se aparta del Señor, la relación entre esposos nunca va más a hacer lo mismo, ni con sus hijos. Ella por su lado, él por su lado, ellos por su lado. Muere paz, muere comunión, muere amor. Oh, ninguno de ustedes, hermano mío, no juegue con esto. Si se aparte la voluntad del Señor, las consecuencias es soledad. La consecuencia es un total desamparo. En la casa del pan, en la palabra del Señor, el hombre en su lugar, la mujer en su lugar, los hijos en su lugar, la vida en el Señor. No va a caerse porque está sobre la roca, pero fuera la voluntad del Señor. La casa está sobreedificada en arena. Note que más, un día va a ser desamparada también por alguna de sus nueras en los versos adelante. Pero note la palabra del Señor en el libro de Ruth capítulo 1, en el verso 20, el verso 21. Ella misma va a decir, el Todopoderoso me ha desamparado y afligido. Ella no está recapacitando. Su problema no es que Dios le ha desamparado. El problema de Noemí y su familia es que desampararon a Dios. Ellos abandonaron a Dios, pero sí puede experimentar la paga del pecado y también la ira de Dios. Y aún así esta mujer no se arrepiente. Y hasta pareciera, ¿dónde está Dios? En la amargura y en el corazón de ella vive un total desamparo. Mire otra tremenda consecuencia. Verso 11, verso 12. La palabra de Dios dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? Una de las más grandes tragedias, hermano mío, la herencia era importante, el linaje era importante, los hijos era importante. Ya no hay esperanza para la casa de Elimelech. Elimelech murió, sus hijos también. ¿Quién va a redimir a Noemí? El linaje no va a poder continuar. Esto era una gran tragedia, era una completa desesperanza. La mujer perdió toda esperanza. La mujer está tan desanimada en este asunto, tan resignada en este asunto, que está diciendo, vuélvanse atrás, ¿para qué vienen conmigo? Ya no tengo esperanza. Oh, mire el corazón de alguno de nosotros, en total desamparo, en total soledad, en total abandono. Mire lo que abriga el corazón, no más esperanza. En el verso 13 la palabra de Dios nos dice lo siguiente,
¿Habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y esta mujer va a reconocer en el verso 21 que también está en gran amargura. La palabra de Dios nos va a mostrar que esto también es una temible consecuencia de vivir lejos del Señor. Hay desamparo, hay de soledad, también hay, allá no hay esperanza, hay desesperanza, pero también hay amargura. La palabra amargura literalmente es un goteo continuo que pasa en el corazón de Noemí. No hay gozo, no hay paz, hay resentimiento, hay odio, hay una situación constante de golpearse a sí misma y de vivir una vida plenamente miserable. Hay amargura en el corazón. Nunca habrá paz lejos de los caminos del Señor. Nunca habrá gozo dentro, fuera de la voluntad del Señor en los campos de Moab. Y nota el verso 6. La palabra de Dios dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo en su trabajo duro. ¿Cuándo debió haber vuelto Noemí? Ya para terminar, mediten esto, hermano. ¿Cuándo debió haber vuelto Noemí? Debió haber esperado recién que ahora sí Dios ha visitado a su pueblo, ya no hay hambre en la tierra, para volver. Si de veras se arrepentido esta mujer, ella hubiese visto la palabra de Dios, las consecuencias de su vida, y dijo: volvamos al Señor. No necesariamente cuando hay buenas noticias. Cuando uno vuelve atrás, la situación va de mal en peor. También la dureza en el corazón de esta mujer es bastante notorio, porque aún va a estar echando la culpa de sus problemas a Dios. Dios me ha afligido, Dios me ha desamparado. Oh, cuántas mujeres no viven amargadas así, no viven con ese corazón duro así. Se han vuelto atrás, no han hecho caso a la palabra de Dios, se han vuelto atrás, han hecho lo que han querido, se volvieron al mundo y ahora su corazón está echando la culpa a los demás. ¿Cuántos no estamos echando la culpa de nuestra desgracia a los demás? No, los hermanos en la iglesia, el pastor en la iglesia, los diáconos en la iglesia. Si no me hubiesen tratado así, yo no viviría así. ¿No te das cuenta, hermano mío? El problema eres tú, el problema es tu pecado, el problema es que ese corazón sigue siendo duro, por eso vives en amargura. ¿Qué más consiguió Noemí? Un mal testimonio. Me fui llena, dijo la palabra de Dios, el verso 21, y ahora vuelve totalmente vacía. Pobreza, miseria, su peor estado, su estado ahora es peor que el anterior. Vergüenza, mal testimonio. ¿Qué más consiguió Noemí? ¿Qué más? Y finalmente usted puede ver que ella perdió, la verdad, todo, la herencia de Dios. La herencia de Dios. Miren la palabra de Dios, el libro de Salmos 127, y con esto terminamos, verso 3. Note la Biblia, Salmos 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Un hombre que cumple la palabra de Dios. Criar hijos para esto, y en este caso era importante en estos días, en el Antiguo Testamento, bajo estos pactos, era importante los hijos, la herencia de su familia, el legado, el linaje de la familia, era importante, porque recuerda que de esta tribu, de Belén, iba a nacer el rey. Mi amado hermano, ella perdió todo privilegio, ella perdió toda herencia, ella perdió toda herencia del Señor, toda promesa del Señor, todo bien del Señor, todo privilegio del Señor, toda utilidad del Señor, todo servicio que ella podía presentar delante del Señor. Mi amado hermano, algunos no solo van a perder su familia, no solo van a perder sus hijos, van a perder privilegios, van a perder herencia, van a perder bendiciones de lo alto. Y en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios habla de las riquezas de la gracia, las riquezas de Cristo Jesús, el privilegio de servir al Señor. Nosotros hablamos con los ancianos, el día que dejamos de ser irreprensibles nos debemos sentar. Cuando volvemos atrás, lentamente cuando volvemos atrás, hay serios problemas. Y se fue a morar a los campos de Moab. Puede meditar esta noche, hermano mío, ¿dónde está usted y su familia? Y si estamos en los campos de Moab, no podemos arrepentirnos hoy. No volvamos hoy, no esperemos la tragedia para volver hoy. Y si estamos lentamente llevando nuestras tiendas, volvamos al Señor.
nos mostró la palabra de Dios una seria advertencia de morar en los campos de Moab. La palabra de Dios nos mostró cómo pasó esto, nos mostró 4 grandes lecciones, nos mostró las razones, nos mostró la manera, cómo partieron, cómo llegaron. La palabra de Dios nos mostró cómo vivían en los campos de Moab. Y la palabra de Dios nos muestra las trágicas consecuencias en el corazón de Noemí cuando fue a morar a los campos de Moab. Amargura, dolor, desamparo, pobreza, mal testimonio, vergüenza y la pérdida de la herencia de Dios. No quieres perder eso, hermano. Todos tenemos una herencia en la cual Dios en su gracia nos ha dado. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de meditar en ella. Gracias por la advertencia que nos das de Elimelech. Padre, anima a estos jóvenes, anima a estas mujeres, esposas, madres, anima a los varones. Anímanos, Señor, a no mover nuestra vida de tu voluntad. Padre, en tu gracia nosotros somos débiles fácilmente. Nuestros ojos nos llevan, nuestro corazón nos lleva, la corriente nos lleva, nuestra vana manera de pensar. Vuélvenos a ti, Padre. No queremos abandonar la casa del pan. Permítanos confiar no solo en tu providencia material, sino en el bien que tienes de lo alto. Cada uno de estos hermanos tiene una herencia de parte tuya en la iglesia. Un día estaremos en las herencias eternas. Te ruego de todo corazón, si son del Señor, tráelos, Padre. Si no son, se irán a los campos de Moab y muchos se quedarán allí. Gracias porque a pesar de lo que en mí fue, Padre, un día esta mujer tendrá en sus brazos a Obed, hijo de Ruth. Y este niño va a ser el redentor de su alma. De este niño vendrá Isaí. De este niño vendrá el rey David. Y del linaje de David vendrá Cristo Jesús, el redentor de nuestras almas. La gracia sobre gracia es lo que tú y lo que nosotros necesitamos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. En Cristo te ruego. Amén. Hermanos, nos vamos acá.